Ven a Mazda Guadalajara y conoce sus nuevos modelos. Visita a Mazda Plasencia, en frente a Kodak, a Mazda Acueducto, a un costado de Puerta de Hierro, y Mazda Galerías, en frente a Ciudad Granja. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en La Cochera. Sobre el Volkswagen Golf, el regreso de ese auto que, sí, es cierto, no es solo publicidad de Volkswagen, es un ícono mundial, ¿no? El Golf nació en 1974 en Alemania y nació con la intención de ser el sustituto del bocho, porque pues, allá ellos tienen nivel suficiente como para que un coche más caro, con más desarrollo tecnológico, más moderno que el bocho, fuera absorbido por la gente de la misma manera que lo fue el bocho. Y tan es así, tan era cierta la razón o tan era cierto el motivo que le llevó Volkswagen a construir el Golf, que el auto ha sido el más vendido de Europa durante 24 de los últimos 29 años. Solo durante 5 años el Golf perdió el liderazgo de ventas en Europa para vehículos como el Peugeot 207, el 307 en alguna vez, no me acuerdo qué otros, el Focus creo, en fin, pero ha sido el gran coche de Europa desde 74. En México el auto llegó en 1977 y ustedes se acordaron, se llamaba Caribe, muchos aquí decían la Caribe, bueno, en fin, y seguro ahora muchos van a decir la Golf, aunque es un hatchback, un auto, pues. Y llega ahora el coche de regreso. ¿Pero por qué se fue, en primer lugar? El coche llega después de 6 años fuera del mercado mexicano. El Golf salió en 2006 de México porque la transición de la generación 4, que fue la última que tuvimos aquí, hacia la generación 5, fue un marco en Europa, porque el coche, que en la generación 4 su mayor diferencia para sus rivales era estar tan arriba de los otros en refinamiento, en tecnología, en sofisticación, que para el 5 mejorar eso era poner todavía más sofisticación, etcétera, y eso hacía con que los precios, los costos de producción fueran muy elevados. Con esa elevación, Volkswagen de México ya decidió no traerlo, porque al final la generación 4 el coche ya venía de Brasil y Brasil en esa época no podía pagar, los brasileños no podían pagar el costo de venta que hubiera tenido un Golf de generación 5, incluso producido en Brasil. Entonces Volkswagen México dijo, no, mejor no, ahí muere, quedamos un ratito sin Golf, luego regresa en la forma del GTI. Y el GTI fueron los únicos que tuvimos representación aquí en las generaciones 5 y 6 del Golf hasta ahora. Porque finalmente Volkswagen México decide traer el Golf. Según los directivos de la marca, lo decidieron porque no hace sentido un mercado sin el Golf, porque el Golf es la cara de Volkswagen. Creo que sí tienen razón. También hicieron un estudio de mercado para ver cuáles coches, cuáles nombres de coches, cuáles marcas eran las más reconocidas de México. De todas las marcas, de todos los coches. Y el Golf apareció en 5º lugar. Es decir, el Golf es el 5º coche más reconocido en México de todas las marcas. Y eso fue una fortaleza suficiente como para que lo decidieran traer. Entonces el coche va a llegar ahora. Y tú puedes preguntarte, ¿por qué llega ahora? Cuando en un ratito se va a lanzar en el Salón de París la 7ª generación. O sea, ¿por qué estamos recibiendo la 6ª generación tan cerca de salir de la 7ª? O sea, voy a comprar ahora un coche que ya en un rato va a estar descontinuado. Más o menos, miren. Sí, es cierto, en París se lanza la nueva generación del Golf. Pero se tarda un rato en que se empiece a producir. Una vez que se empiece a producir, se va a vender en Europa a finales de este año, noviembre, diciembre. En algunos mercados, tal vez de España, por ejemplo, llega hasta febrero o marzo. Y a México, este coche de la 7ª generación solo debe llegar a principios de 2014. Entonces todavía hay alrededor de año y medio con este auto de 6ª generación. ¿Y qué motor decidió poner Volkswagen? Bueno, ellos tenían dos opciones. Una era poner el mismo motor del Jetta 5 cilindros, 170 caballos, aspirado. Un motor
que francamente me parece que ya debía estar en salida. No es malo, pero no es nada agradable, a un entusiasta no le gusta. Y decidieron poner el muy buen motor que equipa algunas versiones de Seat y Audi, que es el 4 cilindros 1.4 litros TSI de 160 caballos turbo. Ahora sí tenemos un gran motor. También había otro problema. ¿Qué caja le ponemos? ¿Manual o DSG? La DSG quedaba muy cara, y no solo quedaba muy cara, no hay DSGs en el momento. La demanda por las cajas DSG en el mundo ha sido muy grande, y por eso Volkswagen no tenía la opción de traerla ahora. Por eso, caja manual de 6 velocidades es la única opción que vamos a tener en este momento. El conjunto es muy bueno, ¿no? Porque pese a que estamos hablando de un motor turbo, ese motor no tarda mucho en entrar el turbo en acción, porque Volkswagen hizo ahí un arreglo de ingeniería interesante, puso un compresor para funcionar a bajas velocidades, para que ese compresor empujara más fuertemente el motor antes de que el turbo entrara en acción. Así que desde las 1500 revoluciones ya tenemos el auto funcional, digamos, no tienes esa espera, no tienes un auto ahí muerto hasta que entre el turbo y le das la patada, que es tradicional en los motores de Volkswagen, ¿no? El coche está bastante bien equipado, tiene 7 bolsas de aire, 2 frontales, 2 laterales, de cabeza y una para la rodilla del conductor. Tiene entrada USB, entrada auxiliar, entrada para tarjetas SD, aire acondicionado, quemacocos. No tiene volante con funciones, el volante saldría muy caro, también por eso decidieron no traer, solo traer la caja manual de 6 velocidades. Es una buena caja, no es muy cortita, pero es buena, suficiente como para hacer movimientos, y el coche responde muy bien, tiene esa clase del Golf que ya conocemos, de un equilibrio sensacional entre estabilidad y confort. Y el precio de esa versión va a ser de 287,400 pesos. Y esos son 12,800 pesos más que el Suzuki Swift Sport. Pero por 12,800 pesos más tú tienes una cajuela con 60-70% más de espacio, tiene más espacio para adelante, para atrás, y tiene 160 caballos efectivos, no 134 menos 1% por cada 100 metros de altura de las ciudades. Así que ese es un gran problema para el Swift, pero es una magnífica opción para el consumidor mexicano. El nuevo Golf ya está ahí desde el 1 de septiembre, y creo que no es necesario esperar por la 7ª generación para tener un gran coche. Lo puedes comprar ahora, incluso cuando llegue la 7ª, seguramente va a ser mucho mejor, pero ese va a seguir siendo muy buen auto. Muchísimas gracias por su atención, y nos vemos aquí en la siguiente semana con más en La Cochera. Gracias.